Buenos días, Miss. Buenos días, Adela, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Bien, Miss, ¿y usted qué tal? Bien, bien, gracias. Cuénteme, ¿acaban de terminar su otra clase? Sí, Miss, perdone, cabal, ahorita terminamos. Ok, no hay problema. Vamos a darle chances a los compañeros entonces. Hola, Miss. Buenos días. Aileen, ¿verdad? ¿Cómo le gusta más que le digan Aileen o Gaby? Yo veo que aparece como Gabs. Aileen. Aileen, ok. Muy bien, chicas, por el tiempo y el horario vamos a iniciar ya directamente con nuestro tema mientras los demás compañeros se terminen de integrar. Ok, nuestro tema del día de hoy es el método científico. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ir observando lo que es el libro. Ok, chicos, o en este caso, chicas, nosotros el día de hoy vamos a ver nuestro tema del método científico. Consulto, ¿qué conocen ustedes sobre el método científico? Que tiene 6 pasos y que es para comprobar si realmente, pues alguna, no le podría decir teoría, pero, y tampoco planteamiento, pero para verificar si tenemos una duda de algún experimento, ¿verdad? Es que son las mismas palabras que lleva el método científico: planteamiento, observación, teoría y comprobar algo así. La cosa es que hay experimentación, entonces no le puedo usar ninguna de esas palabras, pero sí, básicamente es para averiguar qué tan real o qué tan factible es algo, ¿verdad, Miss? Exacto, entonces aquí mire con esa respuesta, mira, yo ya estoy feliz de que ustedes ya conocen prácticamente lo que es este método científico. Este método científico prácticamente lo que nos viene a apoyar es para que nosotros podamos resolver un cuestionamiento. Ahora bien, voy a compartir mi pantalla para que podamos ir observando nuevamente, pero desde otra pantalla. Ok, nuestro título de hoy entonces es el método científico. Sí voy a necesitar que vayamos anotando nuestro título, ¿de acuerdo? Repito, título, método científico. Como bien nos lo comentaba Adela, ¿verdad? El método científico viene siendo una forma en que nosotros podemos encontrar respuestas a nuestras dudas, pero eso sí, todas las dudas que nosotros tengamos, y para encontrar esas respuestas llevamos una serie de pasos. No es simplemente tengo una duda y ya encontré la respuesta, ¿verdad? Sino que tiene que existir una serie de pasos para encontrar
cada uno de estos temas. Ok, ¿qué es el método científico? El método científico es un método de investigación usado principalmente en la producción de conocimientos en las ciencias. Puede ser llamado científico. Un método de investigación debe ser basado en lo empírico y en la mediación y de estar sujeto a los principios específicos de las pruebas de razonamiento. Es decir, vamos a consultar, ¿conocen ustedes qué es un conocimiento empírico? Empírico, ¿no? Exacto, empírico. Ok, entonces, acá Es que si no estoy mal, prácticamente... Ajá, diga. ay, perdón. Si no estoy mal, empírico es algo que sí está comprobado, ¿verdad? Pero no es como, o sea, no es como un mito, ¿verdad? Sí tiene que estar comprobado. Vamos a ir aclarando esa duda. El empírico, por ejemplo, es... Vamos a ver, ¿quién de ustedes sabe manejar bicicleta? Yo. Todos, ¿verdad? Yo creo que la mayoría sabe Una manejar bicicleta. observación de... Ok, ahora bien, cuando ustedes están manejando bicicleta, claramente primero tuvieron que aprender todo eso. En el momento en que ustedes aprenden la parte o cada parte de lo que es la bicicleta, cuál es el freno, cómo es que ustedes manejan, etcétera, todo eso es conocimiento científico, porque utilizan el método científico para practicar. Ahora bien, por ejemplo, si la vecina de la casa del lado derecho tiene un perro, por ejemplo, que muerde demasiado, y ustedes andan en bicicleta una vez y se fueron por esa calle y los mordieron, ese entonces es un conocimiento empírico porque se basa en la experiencia. ¿Qué es lo que van a hacer al día siguiente? ¿Será que van a volver a pasar por esa misma calle? No. Yo sí. Obviamente, a quien quitaba, ahí vamos cada uno, ¿verdad? Obviamente, lo ideal es ya no volver a pasar, porque cada una de estas prácticamente lo que provoca es de que nuestra mente diga, ah, ok, de este lado me lastimé, mejor ya no lo vuelvo a hacer y me voy por el otro lado. Es prácticamente como indicar que el que se tropieza una vez de que nadie se tropieza dos veces con la misma piedra, ¿verdad? Estamos hablando de un conocimiento que se da basado en la experiencia. Este es el conocimiento empírico. Y aparte el científico, que es el que nosotros vamos a profundizar prácticamente ahora. Ahora bien, como bien nos indicaba Adela, prácticamente es tener una teoría, un fenómeno también que puede suceder y nosotros estamos buscando una respuesta. En casos necesarios, hacer mediaciones precisas y rigurosas para sustentar las conclusiones derivadas de estas. Se dice entonces que el trabajo científico es cuantitativo. Necesito que esto lo vayamos anotando. Permítame, voy a ver si logro hacerlo más grande. Yo creo que hasta ahí nada más. Ok, vamos anotando esta expresión que es súper importante. El trabajo científico es cuantitativo. ¿A qué nos referimos con cuantitativo? Que se puede medir, ¿verdad? Exacto, eso me refiero con cuantitativo, de que todo conocimiento basado tiene que medirse, es decir, tengo un número exacto de esta información. Por ejemplo, ¿cómo voy a saber yo o cómo se da el conocimiento de cuánto tiempo una mujer está embarazada? Porque tuvo que existir una observación, tuvo que existir un análisis y de ese análisis tuvieron que salir números para tener una cantidad estimada y determinada para un embarazo. Entonces, ahí nosotros utilizamos el cuantitativo, que es totalmente diferente al cualitativo. ¿Qué me puede decir? ¿Qué conocen ustedes sobre el cualitativo, la parte cualitativa? Cualitativo. No sé si ya no sé.
¿Algún otro voluntario? No me acuerdo. Ok, en este caso nosotros identificamos entonces que primero, la parte cuantitativa, estamos hablando de números, y cualitativa Creo que sería la misma entonces, palabra lo dice. exacto, la propia palabra lo dice, ¿verdad? Son cualidades, cosa que nosotros no podemos determinar. Por ejemplo, vamos a hacer entonces una clasificación de pequeñas variantes, ¿verdad? La edad, ¿qué es? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa. Cuantitativa. Ahora bien, ¿el color de ojos es cuantitativo o cualitativo? Cuantitativo. Cualitativo, porque estamos hablando de una cualidad, ¿de acuerdo? Ay, sí, pero No es lo mismo decir, vamos a ver cuántos tienen ojos color café, porque ahí yo voy a hacer un conteo. Ahora bien, entonces, esto prácticamente es fundamental, de que es cuantitativo. Actualmente el conocimiento acumulado es tan complejo que resulta imposible que una sola persona pueda conocer todas las áreas. Es necesario que cada especialista aporte sus conocimientos en el equipo para abordar los objetos de estudio de una manera interdisciplinaria. Es decir, de que una persona no se da abasto para lograr encontrar toda la información. Ahora bien, el método científico viene con unas etapas. No existe una metodología única para desarrollar un proceso científico. Cada área de conocimiento tiene sus propios métodos. ¿Cuál es una de las áreas científicas? Matemática. ¿Por qué? Porque matemática para nosotros poder realizar lo que es un algoritmo de raíz cuadrada o un algoritmo de lo que es división, prácticamente necesitamos llevar un control. ¿Verdad? Observamos el trabajo y vamos resolviendo. Ahí nosotros aplicamos un método científico. En este caso, en la siguiente imagen que ustedes van a observar, tenemos entonces prácticamente lo que es una fórmula para encontrar si nuestro método científico o nuestro fenómeno, mejor dicho, está o está siendo utilizada de manera correcta. Este esquema lo vamos a copiar, por favor, ¿de acuerdo? Este pequeño esquema lo vamos a copiar. Yo creo que las palabras son bastante simples y precisas para indicarnos en qué se basa cada uno, ¿verdad? La observación, pues claramente es ante todo la primera parte y la base de todo. Es lo fundamental de todo. Si no existe una observación, nosotros no nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando. Entonces, en este caso, lo que es la observación es la base del trabajo científico. Es lo principal que debe existir. En este caso, nosotros podemos observar un sinfín de cosas, de por qué el agua hierve, por qué los vidrios son transparentes, por qué hay vidrios de colores, por qué la cortina se pone de esa manera, que por qué hay tanto polvo, etc. Todo se basa en la observación. Un ejemplo de esto, prácticamente, tenemos entonces en el año 15, en el siglo XV, perdón, el astrónomo polaco Nicolás Copérnico concluyó que el planeta giraba alrededor del Sol, para lo cual se basó solo en observaciones astronómicas cuidadosas. Es decir, esta viene siendo la parte fundamental. Me voy a cansar de repetirlo hasta que se nos quede, ¿verdad? Entonces, imaginemos de que desde años anteriores se daba de que, o se creía de que la Tierra era el centro del universo y todo giraba alrededor de la Tierra y no que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y claramente Copérnico dio primera esta parte, ¿verdad? De la teoría de que nosotros no somos el centro del universo, sino que nosotros simplemente giramos de un otro centro. Viene entonces lo que es el problema. O podemos rescatarlo como prácticamente formulación de preguntas, el problema, ver qué está sucediendo. Ok, tengo entonces, veo por Buenos días, ejemplo Miss. que, buenos días, voy a necesitar, Gabo, que me escriba el título de método científico
y vayamos escribiendo entonces lo que es el esquema, ¿de acuerdo? Ok, Miss. Repito, método Disculpe que no haya científico, entrado antes, que he tenido problemas con internet. Me ha estado no hay fallando. problema. Ok, Miss, Ok, gracias. en este caso, en el problema, nosotros debemos de plantear prácticamente y encontrar cuál es el problema y cuál es mi objetivo. ¿Cuál es lo que yo quiero encontrar? ¿Cuál va a ser mi respuesta? Por ejemplo, si yo veo en la calle, por ejemplo, que el sereno el día de hoy fue más de lo que cae normalmente. Ok, entonces mi problema, ¿por qué hoy cayó más sereno? ¿Verdad? Ahí yo estoy creando una hipótesis, perdón, una pregunta que va a dar respuesta después con la hipótesis. La formulación de preguntas es fundamental porque con esta yo me voy a basar en todo lo demás. Si yo no me pregunto de por qué es que las cosas funcionan de esa manera, no voy a entender todo lo que sucede a mi alrededor. Luego tenemos lo que es la hipótesis. La hipótesis es una presunta respuesta. Es simplemente como dar respuesta a lo que yo quiero conocer. Por ejemplo, ¿por qué los sapos de Guatemala son diferentes a los de México? Pero si siguen siendo sapos, ¿verdad? Entonces ustedes pueden decir, porque la región, etcétera, el color, el clima, la temperatura, la calidad de agua, la calidad de plantas, etcétera. Todo eso van a ser una posible respuesta. Vuelvo a repetir, es una posible respuesta, pero que trata de explicar nuestra pregunta. Ahora bien, si nuestra hipótesis es correcta, pues claramente vamos a encontrar resultados. Pero ¿cómo vamos a encontrar esos resultados? Basándonos en lo que es la experimentación. Voy a experimentar si mi hipótesis es correcta. ¿Cómo voy a hacer? Ok, me voy a llevar, por ejemplo, si seguimos hablando de los sapos, me llevo un sapo de Guatemala y me lo llevo a vivir a México, a ver si cambia o no cambia de color. Y uno de México me lo traigo para acá. O lo que son en este caso los huevos, me los traigo para Guatemala a ver si cambian de color, si es por el ambiente. Entonces, de esa experimentación nosotros tenemos lo que es el resultado. En estos resultados nosotros debemos de observar entonces, primero, controlar las variables. ¿Qué variables obtuvimos? Cualitativos, cuantitativos, o en este caso que los sapos, unos eran grandes, otros eran chiquitos, unos de lengua larga, unos de patita corta, unos de patita redonda, uno de forma de cuadrado, etc. Cuando llegamos a los resultados, podemos tener dos tipos de respuesta. Primero, si mi resultado es incorrecto, quiere decir que mi hipótesis es incorrecta. ¿Qué sucede entonces? Si la hipótesis es incorrecta, paso nuevamente a lo que es formular nuevas hipótesis. ¿Cuáles serían las siguientes posibles respuestas? Ahora bien, si la hipótesis es correcta, claramente, o si los resultados son correctos, pasa a ser comunicado. Y claramente, todo experimento que se realice no se hace una vez, sino que se realiza varias veces para que confirmar de que todo vuelve a suceder siempre que se utilice la misma medida. ¿De acuerdo? Es decir, aunque nosotros lo hagamos 1.000.000 de veces, ese 1.000.000 de veces va a salir el mismo resultado. ¿Comprendimos esta parte? Miss. Eso está bastante fácil, no es tan complicado como se observa. En este caso, lo principal es usar la lógica, ¿verdad? Es sobre todo eso, ¿de acuerdo? Usar la lógica. ¿Cómo nosotros utilizamos el método científico en nuestra vida cotidiana? Cuando nos ponen ejemplo a cocinar, primero tengo que observar cuáles son todos los materiales que tengo que hacer. ¿Cuál es mi problema? Hacer un huevo frito.
Ok, ¿cómo voy a hacer ese huevo frito? Primero tengo que pensar todo el proceso. Ok, subo la temperatura del fuego. Ah, no, la voy a dejar en término medio porque si la subo demasiado se me puede quemar. Entonces ahí yo tengo un problema y la hipótesis. ¿Cuál sería mi experimentación? Poner el huevo, ¿verdad? Si la llama está muy alta y se me quemó, ok, tenía que bajarle más fuego. Ahí van mis resultados. Entonces mi hipótesis tenía que cambiar, tenía que bajarle más. Ah, pero si a ustedes les gusta bien tostado el huevo, entonces su hipótesis es correcta. ¿Qué pasa? A la última parte de toda investigación es comunicar o dar las conclusiones, es decir, la comunicación. ¿Por qué la comunicación es importante? Porque así nosotros también damos a conocer a otras personas lo que nosotros logramos. Ahora bien, prácticamente este esquema que ustedes ven acá viene siendo también lo mismo para cuando nosotros queremos encontrar una teoría o una ley, pero en vez de hipótesis, prácticamente lo que cambia es la palabra, ¿verdad? Si una es teoría y si la teoría es correcta, pasa a ser una ley. ¿De acuerdo? Es prácticamente lo mismo, cosa que vamos a ver más adelante con las distintas teorías y leyes en biología. ¿Comprendimos esta parte, chicos? Sí, Miss, no hay Miss. problema. Eso está bastante fácil, ¿verdad? Es bastante comprensible. Ok, en esta parte, al inicio nosotros hablábamos sobre lo que eran las variables. La variable cuantitativa y la cualitativa. Pero no solamente existe este tipo de variables, sino que también está la independiente y la dependiente. Ejemplo, ¿quiénes de ustedes de pequeños hicieron el experimento de sembrar o germinar un frijolito? Yo. Todos, ¿verdad? Y a muchos les dijeron, échenle tal cantidad de agüita y no le ponga alcohol, porque el alcohol hace que crezca más rápido, ¿verdad? Y viene siendo prácticamente como trampa. En este caso, la variable dependiente es el que se observará para cambiar si las condiciones externas pueden ser variables o no variables. Y la variable independiente es la que se modifica a voluntad del investigador para observar los efectos de la dependiente. Por ejemplo, entonces para comprender esto, tenemos nuestro frijolito. Ok, vamos a tener 3 frascos de frijolito. ¿Cuál es la variable dependiente? Entonces, la cantidad de frijoles que yo voy a echar, la cantidad de algodón que yo voy a poner. Ese es dependiente, ¿de acuerdo? Porque eso va a ser prácticamente basado en lo que yo voy a decidir. Ahora bien, la variable independiente es la que prácticamente nosotros podemos ir modificando. Vuelvo a repetir, entonces en la variable prácticamente dependiente es la que nosotros vamos a observar, que sería el frijolito. Es independiente, ¿de acuerdo? Porque va a surgir y va a crecer a medida en que nosotros vayamos echando la cantidad. Vamos a ponerlo en otro término. Variable dependiente es la que nosotros podemos controlar y nosotros podemos decidir sobre qué va a suceder. Y la independiente es lo que nosotros no podemos procesar, es lo que nosotros no podemos hacer y controlar. Por ejemplo, en el frijolito, si yo le echo cantidad de agua, la misma cantidad de agua a 2 frijolitos, pues obviamente los dos, a nuestro criterio, los dos deben de crecer al mismo tamaño, a la misma estatura y todo, ¿verdad? Lo que yo no puedo controlar es de que, por ejemplo, uno no me haya crecido. ¿Pero por qué no me creció? Posiblemente porque el frijolito por dentro venía comido, por dentro venía podrido, por dentro venía mal. Es algo que yo no puedo
controlar. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien ahí todos, chicos? Sí, Miss. Entonces, este prácticamente viene siendo nuestro tema de lo que es la parte del método científico. Es bastante simple porque nosotros lo hemos visto desde que tenemos memoria hasta la fecha. Ahora bien, consulto, ¿quién alguna vez ha pelado papas? Yo. Yo, ¿Por qué se oscurece la papa al contacto en el aire? ¿Por qué creen ustedes que se oscurece la papa? no sé, Miss, pero la verdad, bueno, me imagino que su proceso de oxidación es muy avanzado, ¿verdad? Porque por ejemplo, la tabla donde uno la pica, yo tengo una tabla blanca y siempre deja bien negra la tabla. Tenemos la respuesta correcta. Es por el proceso y la cantidad de óxido prácticamente que procede o que produce esta papa, lo cual se activa cuando llega el oxígeno a este espacio. Ahora bien, ¿por qué cuando nosotros metemos la papa en el agua no es o no se oxida? ¿Alguien más que no sea Adela? Porque la papa necesita, no sé, agua para no morirse, para no arruinarse. Ok, ahí estamos en nuestros términos. En otras palabras, si nosotros utilizáramos un poquito más de términos técnicos, podríamos decir entonces, primero, la papa la tenemos, ¿verdad? Ahí está la papa, tranquila, la pelamos y encuentra aire. Ah, ok. Pero para que no encuentre aire, yo la voy a poner en agua. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Es cortar la vía de la oxidación. Es cortar prácticamente de que le llegue el aire. Ahora bien, ¿por qué no se oscurece cuando se cocina, aunque está en el aire? Cuando la papa ya está cocida, ¿por qué ya no se oscurece? Eh, no lo sé, la verdad, no tendría una explicación. Ok, vamos a ver entonces, ¿cuál es la diferencia de una papa que recién pelamos de una papa cocida? Que la cocina se puede comer. Que la cocida Que se ya puede sufrió un comer. cambio, la Exacto, que papa ya cocida sufrió un ya sufrió cambio. un cambio. Eso es toda la respuesta, que ya sufrió un cambio. ¿Por qué? Porque la papa que estaba claramente verde o sin cocinarse tenía una forma de existir, ¿verdad? Venía siendo todavía un vegetal. Ahora bien, lo que nosotros tenemos con la papa cocida es de que ya cambió porque está aguadita, ya la podemos ingerir, ya no se oxida. Es decir, hubo un cambio en este. Ahora bien, prácticamente con eso nosotros terminamos lo que es nuestro tema del día de hoy sobre lo que es el método científico. Es bastante simple y fácil prácticamente, ¿de acuerdo? Entonces con eso terminamos nuestra clase. No hay tarea, no hay actividad, pero recuerden que en este caso su participación es bastante importante. Así que nos vemos más tardecito en biología, ¿de acuerdo? Espero que hayan hecho la tarea de responder las páginas porque voy a ir realizando preguntas basado a las preguntas que están en el libro, ¿de acuerdo? La 12 y la 13, ¿verdad, Miss? 12 y 13. Ok. Muy bien, los que no tienen libro, recuerden de que el libro está en la plataforma, en sus recursos. Sí, Miss. Muy bien, chicos, fue un gusto Ok, saludarlos. Miss. Nos vemos más tardecito. Gracias, Miss. Adiós. Gracias, Miss. Adiós, Adiós. Miss.